II, llamado también el Sanguinario, fue asesinado, dejando así al último zar muerto. El gobierno zar era un gobierno absolutista. Esto se refiere a que vivían en una monarquía donde los únicos que podían tomar decisiones eran los zars. Gracias a esto, no existía un parlamento para la toma de decisiones. El zar se consideraba a sí mismo el representante de Dios en la tierra. Se creían con un sumo poder. El zar también era jefe del ejército, por lo que contaban con la policía zarista para poder frenar a los partidos políticos opositores. Y los poderes del zar también contaban con todo su poder detrás. Durante el zarismo existieron tres principales situaciones que posteriormente provocarían la Revolución Rusa. Primeramente, mencionamos la crisis económica. Los últimos zares mantuvieron costosas guerras, como por ejemplo sería la de Japón contra Rusia en la Primera Guerra Mundial, que hicieron así que el país se endeudara y que la mano de obra se anulara, es decir, se les pagaba una miseria. Después tenemos la situación social. Al enviar provisiones a la gente que se encontraba durante la guerra, Rusia enfrentó una falta de alimentos y combustible en todo el imperio. Es así, no tenían casi recursos. Por último, tenemos el descontento militar. Debido a que los soldados eran obligados a prestar su servicio durante años alejados de su familia, se creó un gran descontento por parte del pueblo. También, tras la pérdida del apoyo del pueblo y el despojo de su poder como gobernante por parte de grupos revolucionarios, el zar, junto con toda su familia, fueron asesinados. Gracias a los bolcheviques, que eran un grupo de revolucionistas. Estos fueron asesinados en el sótano. Tras la Revolución de Febrero, con las manifestaciones se provocó la salida del zar del poder y lo tomó temporalmente Alexander Kerensky. La primera revolución se caracterizó por no haber represalias contra los antiguos siervos del zar, existió la libertad de prensa y reuniones, y se permitió la entrada de exiliados políticos. Después surgieron los soviéticos, las cuales son asambleas populares de campesinos, obreros y soldados, los cuales permitieron al gobierno provisional y gobernar temporalmente. Lenin lideró el partido bolchevique, imponiendo una estrategia radical, siendo el portavoz del descontento popular. Siendo un gran orador, Lenin empezó a promover postulados de Karl Marx, buscando sustituir el capitalismo por el sistema socioeconómico socialista. Al ver el distanciamiento con el pueblo y la mala toma de decisiones por parte del gobierno, Lenin, junto a Trotsky, organizaron un golpe de estado tomando puntos estratégicos y el Palacio de Invierno con los soviéticos. Tras el golpe, Lenin anunció tres cosas: la paz inmediata, un decreto de la repartición de tierras para los campesinos y la creación del soviético de comisarios del pueblo. El partido bolchevique de Lenin fue derrotado en las elecciones, orillándolos a disolver la asamblea, provocando una guerra civil. La guerra civil terminó con la victoria del Ejército Rojo, liderado por Trotsky, frente al Ejército Blanco, imponiendo el lenismo y la dictadura del proletariado. En 1922, tras el fin de la Guerra Civil Rusa, se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que es conocido como la URSS, siendo conformada por tales países como Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucásica, lo que es Georgia, Azerbaiyán y Armenia, con capital en Moscú. 2 años después, en 1924, se adhirieron
Uzbekistán, Turkmenistán y Kirguistán, y en 1929 Tayikistán. Algunos de los cambios que trajo el sistema socialista fueron la nacionalización de la industria, la militarización de las producciones, la supresión del dinero, la requisa forzosa de las cosechas, el control de sindicatos y la supresión del derecho a las huelgas. Tiempo después se creó la Tercera Revolucionaria, que esta organización incentivaba principalmente a las naciones del mundo a buscar la revolución de la mano del socialismo. Aquí es donde entra uno de nuestros personajes principales, Vladimir Ilich Lenin. Él fue un político, filósofo, revolucionario, teórico político y comunista ruso. Lenin impuso 21 condiciones obligando a todos los partidos comunistas a la subordinación ante Moscú. Tras la muerte de Lenin, quien es Joseph Stalin, y él principalmente fue un político revolucionario y dictador soviético, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Joseph Stalin se convierte en su sucesor ganándole el mandato del partido a Trotsky, el cual posteriormente sería expulsado del mismo y siendo asesinado. León Trotsky fue un político y revolucionario ruso de origen judío. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue disuelta hasta 1991 tras las continuas declaraciones de soberanías de países que integraban la URSS y la crisis política, económica y de estabilidad por la que estaban pasando en su gobierno.